Joanny Sánchez es posiblemente la bloguera más famosa del mundo. Es cubana, tiene 37 años, casi nunca ha podido salir de su país y hace poco las autoridades de la isla, el régimen dictatorial, le expidió una visa, un visado para que viajara por algunos países del mundo. Ahora ha pasado por Washington, la capital de Estados Unidos, y está aquí con nosotros. Joanny, bienvenida a este programa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, ¿eh? Y también está el profesor Héctor Chamis de la Universidad de Georgetown, del Centro de Estudios Latinoamericanos. Bienvenido a este programa también. Gracias, Juan Carlos. Usted nunca había estado en Nueva York y en Washington. ¿Qué es lo que más le ha impresionado de esta ciudad? Bueno, en realidad me ha impresionado la gente, la cantidad de personas de diferentes nacionalidades que encuentro en la calle. Nada más que aterrizar y bajarme del avión, el oficial de inmigración que me atendió y chequeó mi pasaporte era un cubano. Entonces dije, estoy en casa. ¿Qué piensa usted del embargo de Estados Unidos a Cuba, que se impuso en los tiempos del presidente John Kennedy? ¿Eso sirve o no sirve? Yo tengo una posición muy crítica con el embargo, porque al vivir dentro de Cuba y ser de una generación que cada día de su vida ha escuchado a la propaganda oficial explicarlo todo a través del embargo, o sea, como el gran pretexto con que el gobierno intenta explicar desde el hecho de que no hay papas sobre nuestros platos hasta que no tenemos libertad de expresión. Entonces soy muy crítica y creo que debería ensayarse otro tipo de política, porque la política de la confrontación y la asfixia parece que le sienta muy bien al gobierno cubano, ¿eh? Bueno, además el embargo no ha funcionado, no ha dado resultado. El objetivo de la política, como fue emitida en aquellos años, era poner al régimen de Fidel Castro en problemas y desestabilizarlo y eventualmente que fuera reemplazado. Bueno, evidentemente eso no ha sucedido por esos medios. ¿Está cambiando algo en Cuba? Porque recientemente vino el nombramiento de Miguel Díaz-Canel como vicepresidente y en algunos medios de comunicación se mostró eso como una especie de renovación en el mando en Cuba. Él es el número 2 de Raúl Castro, que es la persona que manda en la isla. ¿Está cambiando algo en Cuba? Yo no diría que ese nombramiento es una señal de cambio, ¿no? El régimen cubano ha tenido una gran incapacidad para labrarse un relevo generacional, hasta el punto que se ha comportado todos estos años como una especie de Saturno que devora a sus hijos, o sea, todas aquellas figuras jóvenes que brillaron con carisma propio dentro de las filas del gobierno fueron defenestrados, expulsados y algunos hasta encarcelados. Ahora, con la prisa que está dictando la biología, porque no es un secreto para nadie que la generación histórica está llegando al final de sus días, pues han tenido que elegir un sucesor, en este caso Miguel Díaz-Canel, que es un hombre que ha sido elegido más por su fidelidad que por su capacidad, más por su tendencia a la continuidad que por ser un reformista, ¿no? ¿Qué va a pasar en Cuba el día que se muera Fidel Castro? ¿Qué va a pasar el día en que se muera Raúl Castro, que son hombres ya de 80 años, o de más de 80 años? No creo que la muerte de Fidel Castro ahora mismo vaya a tener un gran impacto político ni social, porque durante más de 6 años su figura se ha ido apagando poco a poco. Desde que se habló de su enfermedad y entró en un estado de convalescencia, pues los cubanos hemos ido olvidando a Fidel Castro en vida, ¿no? El caso de Raúl sí sería diferente, porque es un hombre que pues controla prácticamente todos los elementos de la vida política cubana, y bueno, pues si en los próximos meses o días pues falleciera o saliera del poder un régimen tan personalista, tan vertical, tan piramidal como el cubano, se resentiría bastante, ¿eh? Respecto a eso, a mí lo que me impresiona, el blog de Joanny se llama Generación y que el tema es generacional. El tema es que la generación de cubanos que Joanny expresa es una generación que va más allá de ser fidelista o antifidelista, de ser castrista o anticastrista, esa especie de división en dos mitades o como fuera, sino que va más allá, que expresa la necesidad de una sociedad diferente, que expresa la valoración de la independencia, de la autonomía, del pensamiento, de la acción, de las ideas, de la circulación. La tecnología es ese instrumento. Y yo creo que eso es lo positivo, y que así piensan los jóvenes de origen cubano nacidos en Florida, en Estados Unidos, que van más allá, que están en contra del embargo, porque quieren ir a la isla, porque quieren conocer a sus primos y tener relaciones con ellos, y que también están más allá de esas viejas a favor o en contra y esas divisiones tajantes, sino que es una superación de esas divisiones, de esos empates paralíticos, esos empates que paralizan. Joanny, pero una vez desaparezcan de la escena política Fidel Castro y Raúl Castro, ¿cuánto tiempo cree usted que va a pasar en Cuba hasta que llegue la democracia? ¿Qué vendrá después? ¿Continuará una misma dictadura con otros hombres encabezándola, o usted cree que va a haber un cambio hacia un sistema democrático? Bueno, yo creo que vienen tiempos difíciles,
porque la cultura cívica del país está prácticamente en cero. Recuerde que hay varias generaciones de cubanos que no hemos podido nunca elegir, decidir el destino de nuestro país, quién se sienta en la silla presidencial, no estamos acostumbrados a expresar libremente lo que pensamos, no hemos tenido derecho a la protesta, a la huelga, en fin, todo eso que entrena al ciudadano como ciudadano. Y vienen tiempos difíciles, tenemos que tener cuidado de no caer en las manos de otro líder iluminado que quiera reinterpretarnos la nación. Sin embargo, tengo la confianza de que hay mucha gente talentosa, responsable, preocupada por su país, que está esperando que haya un marco de derechos para hacer esas propuestas. Conozco muchos economistas, disidentes, opositores que ahora mismo no tienen la posibilidad de convencer a sus compatriotas de un camino u otro, porque sencillamente los medios oficiales, los medios nacionales son un monopolio oficial. Pero tengo la fe de que hay talento para reconstruir la nación, ¿eh? La gente en la calle quiere o no quiere a Fidel Castro, aprecia o no aprecia a Raúl Castro. Usted sale a la calle y conversa en la tienda de la esquina con los cubanos. ¿Qué piensan las personas que viven en Cuba sobre el régimen? El cubano promedio yo creo que ya ve a Fidel Castro como una figura del pasado, una figura del siglo XX. Algunos quizás conservan todavía una foto de él colgada en la sala de su casa, pero es más bien una relación casi simbólica, mística. Pero el Fidel Castro real, en concreto, es tomado por muchos cubanos como un freno a las reformas. El hermano menor, Raúl Castro, y él, pues, frente al público hacen un poco el juego del policía bueno y el policía malo. O sea, quieren dar la impresión de que Raúl Castro está dispuesto a las reformas, pero su hermano no lo deja. Entonces, para el cubano promedio creo que Fidel Castro ha terminado siendo un estorbo. O sea, Fidel aparece con figura como el malo, Raúl figura como el bueno. Exactamente, en el tema de las reformas yo no lo creo. Yo creo que Raúl Castro es muy cauteloso a la hora de hacer reformas económicas porque sabe que cada flexibilización que hace, por un lado, le alarga quizás un tiempo en el poder, pero también se lo acorta porque un sistema tan atado y también atado durante años, tan inflexible, no puede ser reformado, se le despedaza entre las manos, ¿eh? ¿Por qué la población nunca se ha rebelado contra los Castro? Esa es una buena pregunta. El problema es que la rebeldía en Cuba se expresa de otra manera, no saliendo a la calle como lo hicieron tantos países en la primavera árabe, sino que la rebeldía cubana se canaliza a través de la emigración. Los más inconformes, los que no están de acuerdo, terminan yéndose del país. Y por otro lado, el miedo. Es un miedo que no es el miedo a la tonfa del policía, no es solamente el miedo al arresto, es el miedo a que un sistema que lo controla todo te destruya tu vida, ¿eh? ¿Qué han hecho bien los Castro? Bueno, han vendido una utopía al mundo, han exportado un mito y yo creo que en eso han sacado el máximo de puntuación, en la exportación de un mito que no existe. Y la otra pregunta que le tengo sobre eso es, ¿usted no cree de todas maneras que Fidel Castro para América Latina significa un hombre que fue capaz de enfrentarse a Estados Unidos, de enfrentarse al imperio, estando a 90 millas de las fronteras de ese imperio? Sí, es cierto que así, esa idea del pequeño David contra Goliat, que tantos suspiros y tanta adhesión ha ganado, sobre todo en Latinoamérica con respecto a Cuba, del pequeño país bloqueado por el gran imperio. Es cierto que eso pues ha sido uno de los grandes pilares del castrismo, ¿no? Pero cuando yo me pongo a mirar esa metáfora, sí, veo un pequeño David y un gran Goliat, pero el pequeño David es el pueblo cubano y el gran Goliat es el gobierno cubano. Giovanni, ¿se puede ser de izquierda en Cuba sin ser castrista? La pregunta es porque hay varios gobiernos supuestamente de izquierda en la región hoy y esos gobiernos emulan ciertos aspectos importantes del gobierno de los Castro, sobre todo el control de los medios de comunicación, la libertad de expresión, vos sos un ejemplo de eso, violan los derechos individuales de las personas, pero son la izquierda. Pero al mismo tiempo uno te escucha y dice, bueno, los Castro son la izquierda, pero ¿qué izquierda tan conservadora? Sí. Porque es una izquierda que resiste el cambio, digamos, y que eso es de alguna manera tan antitético a lo que significa ser de izquierda, que es el cambio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace para ser de izquierda sin ser castrista, para promover el cambio y estar en contra de ese régimen? Es que en la Cuba de hoy, si eres realmente de izquierda, si eres honestamente de izquierda, ya eres un opositor o un disidente, porque el gobierno cubano, aunque ha exportado una imagen de un gobierno socialista, de un gobierno de izquierda, de un gobierno progresista, es todo lo contrario. Es un gobierno absolutamente retrógrado, inmovilista, un gobierno que le tiene miedo al cambio, un gobierno que se comporta como un gran patrón feudal prácticamente. Yo creo que los cubanos vivimos bajo un capitalismo de Estado, de clan familiar,
donde no tenemos ninguna de las ventajas, por ejemplo, de la protesta, de la participación ciudadana. Por tanto, de izquierdas no creo que sean, la verdad. ¿Usted cree que algún día retirarán las placas en honor a Fidel Castro y borrarán el retrato del Che Guevara que está en La Habana? Lamentablemente creo que vienen esos momentos. A mí no me gusta porque esos extremos también pues que generan venganzas, odio. Yo puedo convivir en una sociedad del futuro donde también haya fidelistas, ¿no? Y guevaristas, sin ningún problema, en una convivencia pacífica, pero llegarán esos momentos porque el gobierno ha acumulado en los cubanos mucha frustración. Y cuando no estén esas figuras, cuando no esté el control, cuando no esté la policía política, esa frustración va a ir contra esos símbolos que significaron el castrismo, ¿no? A pesar de que usted la han invitado a varios países y le han dado visas, muchísimos países, no le han dejado salir. Me contaba antes de entrar a esta entrevista que usted piensa, si hay algún museo sobre la revolución o sobre la dictadura, llevar ese pasaporte suyo con tantos sellos allá. ¿Cómo es esa historia? Pues sí, tengo un pasaporte que durante 5 años pues se fue llenando de visas con todas las invitaciones que me hacían a eventos, a presentaciones de mis libros, a lugares donde me iban a entregar algún premio periodístico. Y ese pasaporte se llenó totalmente, pero nunca obtuvo lo más importante, que era el pequeño sello para poder salir de mi propio país, el permiso para salir. Ahora con la nueva reforma migratoria he podido viajar, ya que el pasaporte no se puede usar porque todas las páginas están llenas, y creo que si un día hay un museo de lo que vivimos en Cuba durante estos más de 50 años, estará ese pasaporte junto a la pequeña balsa improvisada que sirvió a alguien para cruzar el estrecho de la Florida, junto a los pequeños objetos que tuvo algún disidente en su celda de la prisión. En fin, habrá muchos objetos allí, muchas historias por contar en ese museo, ¿eh? Mucha gente se preguntará, bueno, pero si Joanny Sánchez vive en Cuba, Cuba es un sistema dictatorial, a ella no le gusta ese sistema, ahora está en Estados Unidos, ¿por qué no se queda? No, ni pensarlo. Siempre que me hacen esa pregunta, además de responder tajantemente, porque allí tengo mi familia, mis amigos y las cosas que quiero hacer y mis proyectos de vida, recuerdo una novela de Milan Kundera, el escritor checo, que se titula La vida está en otra parte. Yo le digo a las personas que la vida para mí no está en otra parte, sino en otra Cuba. Y la otra Cuba yo la quiero lograr y alcanzar trabajando en conjunto desde dentro de Cuba. Entonces, yo creo que lo que resume eso es, siguiendo el viaje de Joanny en Brasil, hubo grupos que protestaron la presencia de Joanny en Brasil y se manifestaron en el salón donde estaba Joanny dando una conferencia. Y la respuesta de Joanny es, me alegra esto es lo que espero para Cuba. Esto es la posibilidad de expresar diferentes puntos de vista. Exacto, yo soy una demócrata autodidacta. Si llega la democracia a Cuba, ¿usted qué quiere hacer? Bueno, yo quiero dedicarme al periodismo. Yo pienso que en la Cuba futura, en esa Cuba de transición y de cambio, va a ser muy importante la palabra. 54 años de uniformes militares, gritos y consignas han dejado a la nación muy necesitada de información, noticias, una prensa responsable que sepa guiar también ese proceso de transición sin alimentar la venganza, sin alimentar las represalias, sin alimentar el odio. Así que estaré en una redacción periodística, no puedo decir que con las manos embarradas de tinta porque ya la prensa digital está tomando más espacios, pero estaré allí, ¿eh? ¿Cómo vivió usted los días en los que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, estuvo en un centro médico en Cuba, sometiéndose a un tratamiento para curarle el cáncer, tratamiento que no funcionó, pues desafortunadamente? Eso por una parte, y por otro lado, ¿qué efectos cree usted que va a tener en América Latina la muerte de Chávez? Bueno, yo pienso que muchos cubanos vivimos esas semanas de convalecencia de Chávez en Cuba como el que ve una película por segunda vez. Habíamos vivido algo muy similar cuando la enfermedad de Fidel Castro, el secretismo, los partes médicos evidentemente adulterados, las personas que decían que lo habían visto conversando pero no salían imágenes de él. Ya eso exactamente así lo conocíamos de la enfermedad de Fidel a partir del año 2006. El resultado final, yo que me considero una especialista en leer entre líneas en el discurso oficial, era predecible desde el primer momento. ¿Y cuál ha sido el efecto? Bueno, yo creo que los cubanos en general se debaten entre dos sentimientos. Por un lado, temen que la muerte de Chávez, su salida de la escena pública y física, pues pueda traer a Cuba un regreso a los años más difíciles. Los cortes eléctricos, cuando se corte el subsidio petrolero, que es posible, pues pueden venir el hambre, la escasez, el colapso del transporte. Pero por otro lado, además de ese escenario, la gente piensa, bueno,
sin ese subsidio, sin esa ayuda que llega desde el Palacio de Miraflores, Raúl Castro estará obligado a acelerar y a profundizar el ritmo de las reformas. Así que hay que mirar qué pasa en los próximos meses. Otro hecho importante de América Latina en los últimos meses tiene que ver con el proceso de paz que en Colombia ha iniciado el presidente Juan Manuel Santos con las FARC, con el grupo guerrillero. ¿A usted le llama la atención ese proceso? Y si le llama la atención, ¿qué piensa que va a pasar? Bueno, mirándolo desde la óptica cubana y además porque parte de las conversaciones se han desarrollado en La Habana, nos ha sorprendido mucho, uno, que sea un tipo de conversación de esa naturaleza en nuestro país, en un país donde el gobierno no está dispuesto a hablar ni una palabra con la oposición, y que de pronto en nuestros medios nacionales se hable de la posibilidad de un diálogo, incluso se hable de la posibilidad de que salga una fuerza política de izquierdas de esa negociación, y de pronto nosotros estamos pues en medio de la total intolerancia al otro, a la otredad, ¿no? Y por otro lado, yo creo que Cuba tiene una responsabilidad profunda, el gobierno de Cuba, con lo que ha ocurrido en Colombia en estos últimos años. Por tanto, que esté allí presente y que haya brindado espacios para el diálogo es una responsabilidad que le correspondía sin duda, por alimentar, fomentar y de alguna manera también ayudar a nacer, aparte de esos movimientos de extrema izquierda con violencia que han proliferado en Latinoamérica. Esto que señala Joanny tiene que ver en parte con el mito, con esta duplicidad, un tipo de política en casa y una política distinta afuera, que ha contribuido a lo largo del tiempo a la venta de ese mito que Joanny señalaba. No se dialoga en casa, pero es un buen huésped de diálogos entre cualquier gobierno y cualquier oposición de otras partes que quieran hacerlo en La Habana, y así lo hacen. Un líder socialista, un antiguo líder socialista chileno dijo una vez: el problema para nosotros en América Latina es que seguimos estando al pie de la Sierra Maestra esperando que baje el hombre nuevo. Y no baja. Y ese es el problema de la izquierda de América Latina. Tenemos que entender que no va a bajar el hombre nuevo y que tenemos que construir una opción de izquierda, progresista, socialista, en democracia, que se desembarace de esa experiencia que no ha producido el hombre nuevo que alguna vez soñamos. No, y el hombre nuevo ni siquiera llegó a ser un hombre bueno, peor todavía. Una última pregunta. Usted es admiradora de Milán Kundera, el escritor checo. ¿Consigue libros de Kundera con facilidad en Cuba? Está prohibido desde el punto de vista editorial, o sea, nunca se ha vendido, nunca se ha reproducido en las instituciones oficiales, pero sin embargo circula en las redes alternativas de información. Al principio tenía que leerlo forrado, o sea, tenía que tomar el libro, forrarlo con el periódico Granma para que no se supiera que estaba leyendo a Milán Kundera, pero poco a poco la gente se atreve más a mostrar, no solamente a Milán Kundera, en ese mismo caso está Mario Vargas Llosa, por ejemplo, ¿no? Joanny Sánchez, gracias. Gracias a ustedes. Gracias por haber estado aquí. Héctor Chávez, muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima.